Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos los alumnos estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, cursando el segundo ciclo. Los integrantes de este grupo somos Ñavincopa Arias Axel, Ñagüero Yance Fidel, Marín Gárate Fátima, González Blas Gloria y Galdós Mundo Alex. Bueno, el día de hoy vamos a explicar lo que es la arteria carótida externa. Sabemos todo el origen que vamos a explicar el día de hoy de la arteria carótida externa. Vamos a hablar primero de que el origen se encuentra en el arco aórtico. En el lado izquierdo podemos encontrar a la arteria carótida común y a la arteria subclavia izquierda, que van a nacer del arco aórtico, pero por separado. Sin embargo, en el lado derecho tenemos al tronco arterial brachiocefálico o arteria innominada, la cual va a darnos a dos ramas, que sería la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Bien, entonces vamos a centrarnos en la arteria carótida común derecha en esta ocasión, debido al gráfico que podemos observar, para poder hablar finalmente de nuestro objetivo, el cual es la arteria carótida externa. ¿Por qué? Porque al momento que va ascendiendo la arteria carótida común derecha, nos va a dar dos ramos. Va a haber una bifurcación, la cual es la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Centrándonos en la arteria carótida externa, esta nos va a dar primero un ramo arterial que se va a llamar la arteria tiroidea superior. Pero antes hablamos de generalidades acerca de la arteria carótida externa. Como ya mencioné, esta va a ser una bifurcación de la arteria carótida común. Aquí podemos verlo, ¿no? Y va a seguir aproximadamente entre 4 a 5 centímetros superior al ángulo de la mandíbula. Al principio, esta arteria va a ser anterior y medial a la arteria carótida interna. Sin embargo, en un trayecto de 1 a 2 centímetros, esta se va a volver lateral, cruzando anteriormente a esta arteria. Primero va a pasar por toda la región del cuello hasta llegar a la cabeza. Primero, esta arteria carótida externa va a poseer relaciones, teniendo en cuenta su porción cervical, la cual va a relacionarse con el músculo esternocleidomastoideo anteriormente, y también por el nervio hipogloso y el tronco venoso tirolingofacial. En su porción cefálica, que es su otra porción, esta arteria al principio va a ser infra y retroparotidia, situándose profundamente al vientre posterior de los músculos digástricos y del estiloioideo, que viene al video. La arteria carótida externa da múltiples ramas colaterales en un número que va a variar de 4 a 12. Livini describe 9 en el morfotipo normal, sin embargo, según Rubier, en la mayoría de los casos solo se encuentran 7. El resto no existe más que en una proporción inferior al 50%. Entonces vamos a hablar de la primera rama colateral que nos brinda la arteria carótida externa, que viene a ser esta de aquí, que va a ser la arteria tiroidea superior. Esta también va a ser la arteria tiroidea superior, pero en su ramo interno. Esta arteria tiroidea superior va a nacer de la cara anterior de la arteria carótida externa, muy cerca al origen de esta, como podemos observar. Desde este punto se va a dirigir primero medial y anteriormente, y posteriormente va a dirigirse en su parte inferior y va a alcanzar el extremo superior del lóbulo correspondiente a la glándula tiroides. En ese trayecto, la arteria aplicada sobre la faringe está recubierta superiormente por el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Y la lámina superficial de la fascia cervical. Sin embargo, esta arteria también nos va a dar unos ramos colaterales, las cuales van a ser dos: la rama esternocleidomastoidea de la arteria tiroidea superior, la arteria laringea superior,
y unas ramas terminales que vienen a ser una rama anterior, una rama lateral y una rama posterior. La rama anterior se va a anastomosar en el borde superior del istmo, ¿no?, de la glándula tiroides. Y esta rama anterior nos va a dar a una rama, la cual podemos ver aquí, que es la cricotiroidea. Posteriormente vamos a tener a la arteria lingual, siendo otra arteria colateral de la carótida externa, que la podemos ver aquí, la cual va a nacer generalmente en la cara medial de la arteria carótida externa, de 1,5 a 2 centímetros superior a su origen. Ahora, esta arteria va a tener relaciones con las regiones submandibular y esternocleidomastoidea. También nos va a dar ramas colaterales, principalmente dos, que sería la rama suprayoidea y la rama dorsal. Acá tendría que bifurcarse. Y nos va a dar ramas terminales, que también son dos, la arteria sublingual y la arteria profunda de la lengua o lingual profunda. Luego tenemos a la arteria faríngea ascendente o faringomeningia. Esta arteria va a ser la rama más pequeña de la arteria carótida externa. Nos va a dar, a ver, la podemos señalar acá, nos va a dar ramas mediales para la faringe y ramas posteriores o prevertebrales. Y que vendría a ser también otra rama colateral de esta misma, la arteria meningia posterior. Una arteria muy conocida que viene a ser la arteria facial, como podemos ver. Esta arteria se va a originar en la cara anterior de la carótida externa, 5 milímetros superior a la arteria lingual de la que ya hemos hablado. Esta arteria va a tener relaciones con los nódulos linfáticos submandibulares y la región submandibular. Esta también nos va a dar ramas colaterales, las cuales van a ser 8. La arteria palatina ascendente, su rama más importante, la rama tonsilar de la arteria palatina ascendente. La segunda, las ramas submandibulares. La tercera, la arteria submentoniana. La cuarta, la rama pterigoidea. La quinta, la arteria macetérica. La sexta, la arteria labial inferior. La séptima, la arteria labial superior. Y la octava, la arteria nasal lateral, ¿no?, que es la arteria del ala de la nariz, que irriga con sus ramas el ala y el vértice de la nariz. Y finalmente va a tener también una rama terminal, que va a ser la arteria angular, que después de formar la arteria nasal lateral, la arteria facial se va a convertir en la arteria angular finalmente. Después de estas arterias vamos a tener a la arteria occipital. Esta arteria va a nacer generalmente en la cara posterior de la arteria carótida externa y nos va a brindar ramas colaterales, las cuales van a ser entre ellas numerosas ramas musculares, como vamos a encontrar a la rama esternocleidomastoidea y una rama descendente. A todas ellas las vamos a englobar como si fuesen un conjunto, ¿no?, en una sola rama colateral. La segunda es la arteria estilomastoidea. La tercera es la rama meningia de la arteria occipital. Y sus ramos terminales van a ser la rama lateral y la rama medial. Las dos ramas se van a expandir por los tegumentarios en la porción superior del cráneo. Acá podemos observar a otra arteria colateral que viene a ser la arteria auricular posterior. Esta se va a originar en la cara posterior de la arteria carótida externa, como bien podemos observar aquí. Esta arteria suele estar cubierta por la parótida a lo largo de todo su trayecto, pero también puede atravesarla o puede nacer más o menos superior a ella. Nos va a dar ramas colaterales, las cuales van a ser ramas parotidias, precisamente por la relación con la glándula parótida, las ramas musculares y la arteria estilomastoidea. Finalmente nos va a dar ramas terminales, una anterior o también llamada auricular, otra posterior o mastoidea, la cual
se va a ramificar por las partes blandas de la región mastoidea y se anastomosa con las arterias occipital y temporal superficial. Ahora vamos a hablar de las ramas terminales. Esta arteria carótida externa se va a dividir en dos ramas terminales, en la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Esta bifurcación suele darse al localizarse inferiormente al cuello de la mandíbula, 4 centímetros superior al ángulo de esta. Empezamos con la arteria temporal superficial, como podemos visualizar en esta región. Esta arteria es la rama de la bifurcación lateral, precisamente como observamos, y superficial de la arteria carótida. En su origen, esta arteria se dirige superior y un poco lateralmente. Nos va a brindar ramas colaterales, como la arteria transversa de la cara o facial transversa. La segunda va a ser la arteria zigomatic orbitaria. La tercera va a ser la arteria temporal media. Y nos va a brindar también ramas terminales, las cuales van a ser una anterior o frontal y una posterior o parietal. Luego vamos a tener a la arteria maxilar, que viene a ser la bifurcación medial a ella, ¿sí? En la cual va a ir desde su origen muy flexuosa en todo su trayecto y nos va a dar ramas colaterales, exactamente 14 ramas colaterales esta arteria maxilar, como por ejemplo las que nacen mediales al músculo pterigoideo, y vamos a mencionar la arteria timpánica anterior, la arteria meningea media, la rama meningea accesoria, la cual es inconstante, la arteria alveolar inferior, la arteria macetérica, la arteria temporal profunda posterior, las ramas pterigoideas, la arteria bucal, la arteria temporal profunda anterior, la arteria alveolar superior posterior, la arteria infraorbitaria, la arteria palatina, la arteria del conducto pterigoideo, la arteria pterigopalatina. Y finalmente, gracias.